Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema de medicina interna, acerca de la artritis de microcristales, y que vamos a empezar. Aquí está el índice, como vamos a ver, acerca de definición, epidemiología, la etiología, entre otros subtemas. Bueno, empezamos por la definición. Bien, la artritis de microcristales, en realidad vamos a dividirlo en tres grupos de enfermedades y vamos a empezar por la más conocida, la más común, que seguramente has escuchado tú también acerca de la gota, ¿sí? Que también es el depósito de cristales de ácido úrico, ¿ok? Entonces, esta va a ser aquella enfermedad la cual está causada por una hiperuricemia, es decir, aumentos excesivos de ácido úrico a nivel sanguíneo. Nosotros hablamos de hiperuricemia cuando este valor está por encima de 6,8 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, esto va a conducir a que estos cristales, mejor dicho, este elevado ácido úrico, el erotosérico, se empiece a precipitar en cristales, ¿sí? Entonces, esto se va a depositar alrededor de articulaciones y con ello, pues, causa como tal la gota. Recuerda que este ácido úrico es el producto de degradación de las purinas, entonces te preguntarás qué es lo que causa la gota. Pues obviamente lo causará una dieta alta en purinas, como se ve más adelante, consiste en mariscos, en carnes, en alcohol, entre otros. Como dice acá, la gota se produce en este caso porque hay en este caso un exceso de ácido úrico en sangre, una hiperuricemia. Cuando supera este caso 6,8 o 7 miligramos por decilitro, uno considera también este valor cualquiera, usualmente 7, ya empieza a precipitarse por los tejidos y de esta manera pues forma ya como tal la enfermedad. Como dice acá, pues la gota está relacionada por el consumo excesivo de carne roja, de mariscos y bebidas alcohólicas. Con respecto a la epidemiología, vemos que la gota predomina en el sexo masculino, ¿sí? También llega a afectar a mujeres, pero con menor frecuencia. Además, hay que también resaltar que su incidencia está relacionada también con el envejecimiento, ¿sí? En este caso, a mayor edad, también mayor riesgo de gota, y obviamente si se suma esto a un mal estilo de vida, pues también, ¿no? La pseudogota es más común en mayores de 60 años, recuerdo eso también, es diferente la gota de la pseudogota. Y vamos a ver, por ejemplo, las diferencias entre ambos tipos. Recuerda que acá en la gota se produce este caso por un depósito de cristales de urato sódico, de ácido sódico, ¿ya? De ácido úrico. Y en este caso la pseudogota es por depósito de pirofosfato de calcio. Estos son distintos en este caso los tipos de cristales. Acá, por ejemplo, el cristal se dice que es forma de aguja, en cambio la pseudogota tiene una forma tipo romboidal. Con respecto a la birrefringencia, se dice en este caso que la gota, por ejemplo, es negativa, ok, muy importante que le pronuncies. En cambio, en la pseudogota sería birefringencia positiva. Otra diferencia, como te dije, es la epidemiología, ¿no? En este caso afecta más a hombres, desde los 40 a 50 años. En cambio, la pseudogota sí está asociada mucho más a personas ya ancianas. Y bueno, algo importante también la carcinosis y también otra vez de la localización, ya que la gota suele afectar articulaciones pequeñas, por ejemplo, por lo cual es común de que aparezcan dedo gordo, y el pseudogota en este caso más bien afecta articulaciones grandes como la rodilla. Así que es una pequeña introducción a que se claro que vemos adelante. Con respecto a la etiología, entonces está todo claro, vamos a pasar con este punto. Recuerda, como te dije, que se debe a un aumento de ácido úrico en la sangre, ¿no? Entonces es importante recordar, bueno, aquí parte de un poco de fisiopatología. El urato sintetiza en todos los tejidos que contienen esta enzima, ¿ok? En la enzima antioxidasa, entonces, sobre todo en hígado y en intestino delgado. Entonces, luego que se forma el urato, se va a eliminar por los riñones, pero es un porcentaje, ¿sí? Pero en este caso, después el otro porcentaje lo hace a través del intestino. Los niveles de este ácido úrico se van a mantener bajos durante la pubertad, sin embargo, va a aumentar progresivamente, al menos en los varones, ¿sí? Entonces, cuando el varón, por ejemplo, pasa la pubertad, los niveles de ácido úrico se elevan. En cambio, en las mujeres, pues esto no va a pasar, sino es hasta la menopausia. Y es por eso que es más común en varones que en mujeres, ¿no? Aparte, la elevación en mujeres, pues el de ácido úrico no es tanta como es en varones. Así que es importante no te olvides esto, ¿sí? No se puede pasar jamás. Recuerda que en los varones, como te dije, pues el ácido úrico ya se empieza a elevar a partir de la pubertad y a una gran cantidad, a diferencia de las mujeres en la cual se empieza a elevar a partir de la menopausia. Y en este caso no se eleva tanto, pues como sí se pasa en los varones.
Bueno, en este caso vamos a clasificar también, pues, la gota, por ejemplo, puede ser tipo primaria secundaria. En este caso, la tipo secundaria, la cual se identifica una causa o una enfermedad que esté desencadenando la gota, representa en este caso un menor porcentaje, un 10%. Recuerda que en la gran mayoría, en la gota, en este caso, se debe más por estilo de vida, ¿no? Por la edad, por eso principalmente el 90%, pero un 10% también puede ser por ciertas enfermedades. Puede ser que una persona, en este caso, tenga un buen estilo de vida, no consuma alimentos ricos en purina, como ves acá, no, sin embargo, tenga pues una enfermedad de fondo como un mieloma, algún tumor, o si es caso tiene tratamiento con quimioterapia, tal vez este caso tenga pues vera, psoriasis, enfermedad de Paget, rabdomiólisis, y todas esas patologías, entidades, lo que van a hacer es predisponer a la persona que también se libere pues ácido úrico a nivel sanguíneo, aumente ácido úrico y con ello predispone a que el paciente sufra de gota, ¿ya? Así que no todo ese caso gota, caso de gota es por culpa del mal estilo de vida, de la dieta, por ejemplo, alta en purinas, ¿no? O el alcohol, etcétera. Sino que también puede ser que la persona en este caso tenga alguna enfermedad de fondo y que pues eso haya condicionado a que sufra de gota. Pero recordar que la dieta sí es un factor muy importante, ¿ya? Ya que es una gran fuente de purinas. Recuerda también que la restricción, en este caso, de la ingesta de purinas va a reducir, en este caso, la concentración en la plasmática de urato, en este caso, ¿no? Entonces, por ello es importante que para prevención no consumir alimentos altos en esa sustancia de la purina y también, pues, obviamente restringirlo ya cuando el paciente desarrolle, ¿no? También, sí, en ese caso, controlar el peso, entre otros aspectos, y veremos por qué. Bueno, como estoy explicando, se debe en este caso a la elevación del ácido úrico, ¿no? Como te dije, tiene que ser mayor a 7 y pues en caso va, cuando está, se supera, por ejemplo, en la sangre y ya para su solubilidad y va a empezar a cristalizarse alrededor, en este caso, de los cartílagos, alrededor de articulaciones y también alrededor de la membrana sinovial. Vamos a ver que va a estar depositándose y precisamente los pacientes que tienen gota van a presentar crisis, ¿no? De su crisis aguda, crisis de gota, y esto generalmente por un desencadenante. Y te preguntarás cuáles son los desencadenantes. Pues los desencadenantes de que haya una crisis gotosa son cambios en el pH, la temperatura, por eso este caso que suelen haber, por ejemplo, tofos en aquellas partes que están más expuestas al frío, en el pabellón auricular, a veces se llega a formar pequeños tofos en la parte de los pies, en los dedos, aquellas extremidades que están más expuestas al frío, ¿sí? Eso hace este caso que se formen mayor número de cristales, que se depositen más. Es importante también eso. Y como te dije, ciertos cambios también que van a hacer que se formen esos cristales de ácido úrico. Hay, recuerda, también medicamentos y también en este caso que van a predisponer a que la persona sufra este caso gota y otros más bien que ayudan a eliminar la gota, ¿ya? Aquí hubo un error y debería de ser medicamentos hiperuricemiantes. Y le preguntarás en este caso, ¿cuáles son los medicamentos hiperuricemiantes? ¿Cuáles son aquellos medicamentos que aumentan el riesgo a que la persona padezca de gota? ¿Ya? Entonces, esos medicamentos pues son los siguientes, las tiazidas, tacrolimus, ciclosporina, que son supresores, aspirina dosis baja, el alcohol, muy importante, el tabaco, recuerda, también son factores ya conocidos, la furosemida, también tambutol, pircinamida, levodopa, tefilina, en fin, en este caso te das cuenta que hay una larga lista de medicamentos que pues aumentan el ácido úrico en sangre, y aquí hay un error, debe ser hiperuricemiantes, y con respecto va bien a fármacos que nos protege o en este caso eliminan el ácido úrico, pues son esos de acá. El anodipino, atorvastatina, fenofibrato, leflunomida, losartán, los suboxatinos son más bien fármacos que son úricos úricos, ¿ya? Los que se encargan de eliminar el exceso de ácido úrico. Así que son, en este caso, dos medicamentos contrarios. Bien, existe también, como te había mencionado, pues la gota no es solamente causante, en ese caso la mala alimentación, ¿verdad? Tiene que también puede ser de forma secundaria cuando haya una enfermedad de fondo. Entonces, como vimos hasta acá, están, por ejemplo, las demás causas de tipo genética que pues, también pueden causar gota. Por ejemplo, cuando hay un aumento de de la fosfolipósito fotosintetasa, aunque no sé preguntar mucho eso, realmente te lo dejo ahí por ejemplo, el aumento de estas enzimas, ¿ok? Puede ser ese caso que cause gotas, y también el síndrome de Lesch-Nyhan, como dice acá, que es ese que estás viendo acá, perdón, ese de Lesch-Nyhan que se manifiesta con
hiperuricemia, hiperosaluria, cálculo ácido úrico en gota, ¿ya? En ese caso de esta enfermedad hay una sobreproducción de uratos y pues producto de ello es que se desarrolla también este gota. Además, como parte de la clínica de este síndrome, también tiene otros como es la automutilación, la corioatetosis y otros son neurológicos. ¿Ya? En este caso, por eso vemos aquí un paciente que está como que mordiéndose, como lesionándose, es porque este síndrome, en este caso, tiene como parte de la clínica la automutilación, ¿sí? Entonces, dando cuenta que, pues acá obviamente la persona, pues no es que haya tenido una dieta alta en purina o tal vez, ¿no? O mucho alcohol, sino que, como se está mencionándote, pues es ya la enfermedad genética que ha predispuesto a que padezca de gota, ¿ya? Igual también con este síndrome, también, en este caso, va a ser un poquito ya menos expresivo clínicamente que el anterior, ya que acá únicamente va a presentar lo que es gota y cálculos renales. Entonces, bueno, no es necesario que te aprendas las enfermedades como tal, bueno, tal vez una, eso creo que lo más importante de estos no, pero para que sepas que, pues, como parte, en este caso, de la etiología también la gota no solamente se debe a una mala alimentación, sino también a enfermedades genéticas, ¿no? También puede ser por medicamentos, ese caso que eleven el ácido úrico, recuerda que decir hiperuricemiantes, ¿ya? Que puede poner la persona, o con casos secundarios, ¿no? Mieloma, enfermedades proliferativas, polisistemia vera, que también puede hacer que la persona sufra de gota. Entonces, hasta acá todo claro, ¿cierto? Vamos a pasar a la parte de clasificación, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos adentrándonos un poco en realidad anteriormente. Como les dije, había hiperuricemia primaria y hiperuricemia secundaria, ¿no? Primaria y secundaria. Aquí, por ejemplo, en el tipo de primaria va a haber hiperproducción de ácido úrico, aquí es el caso de enfermedades genéticas, deficiencias de enzimas. No suelen preguntar eso en examen, pues eso, lo saltamos. Hiperuricemia secundaria hace referencia a que hace enfermedades como, no sé, psoriasis, enfermedades linfoproliferativas, anemias hemolíticas. Entonces, estas enfermedades pues van a tener en cuenta que puede ser caso, por ejemplo, la hemólisis, que se liberan estas sustancias al momento de descomponerse el glóbulo rojo, entonces aumenta los ácidos úricos en sangre y eso pues hace que aumente pues el riesgo de padecer gota, ¿ya? Como te dije, la etiología, en ese caso no nos va a preguntar mucho, más importantes son los siguientes apartados que veremos, pero aquí te lo dejo, pues no, obviamente para que vayas conociendo, pero no es obligatorio. Pasamos ahora, chicos, a la fisiopatología. Con respecto a la fisiopatología, como tú ya sabes, pues es un aumento de ácido úrico en sangre, pero te preguntarás este caso cómo sucede. En este caso puede ser a nivel renal que está pasando la alteración, lo que puede haber este caso que hay un aumento de la absorción renal. Vamos a ver que, por ejemplo, eso se produce en situaciones como los diuréticos. Recuerdo que te dije que los diuréticos también elevaban niveles de ácido úrico, ¿verdad? Diabetes insípida. Como te dije, pues los diuréticos son fármacos hiperuricemiantes y se ha visto que la causa más frecuente de elevación de ácido úrico, es decir, la causa más frecuente de hiperuricemia, son el uso de diuréticos, ¿ya? Así que mucho ojo acá. También disminución de la secreción renal. Ese caso también se produce en el caso de situaciones en las cuales los ácidos van a competir con el ácido úrico, ¿ya? Por ejemplo, situaciones diabéticas, cirrosis láctica. Entonces, importante en esas situaciones, tanto en las situaciones diabéticas como en las situaciones lácticas, a producir esto, ¿ya? También están en fármacos, por ejemplo, como ácidos diacetyl con dosis baja, ácido nicotínico, etambutol, piacinamida, algunos retrovirales, todos los medicamentos van a hacer que se eleven el ácido úrico a nivel sanguíneo. ¿Ya? En este caso, porque compiten, como te dije, con el ácido úrico en transporte tubular. Por lo cual, en este caso, como compite en este caso con el ácido úrico, pues el riñón pues va a preferir secretar, en este caso, estas sustancias y va a olvidar el ácido úrico. Entonces va a ser en este caso que se incrementan los niveles a nivel del organismo. Bueno, también en este caso influye la reducción de la filtración de urato, que es algo similar aquí a disminución de la secreción renal. Sin embargo, este caso no es tan común en pacientes y después está la parte de hemodiálisis, ya que también puede tener ataques, como dice acá, recurrentes de artritis o parálisis aguda, que tiene este caso por estos cristales, ¿ya? Tanto puede ser urato, pirofosfato, como es hepatita. Entonces, te das cuenta acá que pacientes con hemodiálisis pueden tener ataques de diferentes compuestos, no necesariamente por ácido úrico, también está pirofosfato cálcico, peroxalato, entre otros.
Y de igual manera, aquellos pacientes que también trasplante renal te preguntarás qué sucede, y pues ellos también suelen tener ataques de gota, sobre todo aquellos que reciben ciclosporina. Como te dije, pues ciclosporina era un fármaco hiperuricemiante. Prácticamente, pues la fisiopatología describe un poco acerca de esto, ¿no? Aquí está, como te dije, fármacos, aquí debe ser hiperuricemiantes, no te olvides, eso es importante. Acidas, tacrolimus, ciclosporina, aspirina dosis baja, ácido nicotínico, y furosemida, tabutol. Más bien, la aspirina dosis alta es protector, pero dosis baja es hiperuricemiante. Quiere decir hiperuricemiante de un error, perdón. Y uricosúrico más bien nos va a proteger cuando hay anodipina, rosuvastatina o dosis altas, pero dosis bajas, como te dije, aumenta el riesgo de gota. Entonces, nuestra vía de fisiopatología se debe en caso a aumento de la absorción renal. Recuerda que ese caso lo ejemplifica los diuréticos, ¿no? El empleo de diuréticos es la causa más frecuente de piruricemia. También está la disminución de las secreciones de renal, la cual también en este caso predispone al paciente, y también pacientes con hemodiálisis que también tienen ataques recurrentes, de gota, o que tengan trasplante renal y como tú ya sabes, pues un paciente trasplantado tiene que dar un supresor para que el cuerpo no rechace el órgano nuevo. Entonces, al ser injerto, si le dan ciclosporina, también se ha visto que tiene mayor riesgo de padecer de gota. Pero no te olvides que lo más importante es que la causa de hipoglicemia más habitual es el empleo, como te dije, de los diuréticos. Esa es una imagen acá y vamos a pasar. Bueno, ojo aquí, esta parte ya es más clave, más importante, diría yo, que todo lo anterior, es la parte de la clínica. Así que vamos a empezar a hablar de esto. En este caso, la clínica pues muchas veces va a ser sintomática a sus inicios, sin embargo, poco a poco va a manifestarse conforme pues los niveles uric asciendan y también por el tiempo, ¿no? Vamos a ver que al inicio, en este caso, como serían el ácido úrico nada más en sangre, pues es asintomática, no suele generar pues ningún síntoma, ninguna manifestación, ¿ok? Vamos a ver que, sin embargo, después va a haber un periodo, vamos a poner por acá, en la cual ya se va a manifestar como tal la artritis aguda, ya en este caso, pero la gota aguda, en este caso se ve tumefacción, ¿no? Hay inflamación, hay rubor, en este caso se ve un dedo, este caso hinchado, ¿no? El dedo, primer dedo del pie, que es un caso como podagra, que está afectado por la gota, y pues como te dije, pues la gota sí, ese caso es muy notorio cuando está presentándose pues la parte de inflamación, porque se ve pues todo edematoso, todo hinchado. Después va a seguir una etapa, la cual se llama la gota intercrítica, en el cual el paciente va a estar asintomático, ¿sí? En este caso no va a presentar ninguna inflamación, no va a tener nada, no va a tener ningún ataque de gota, va a estar en este caso como si la enfermedad no existiera. Se llama en este caso el periodo intercrítico anteriormente, pero ahí pasó. En este caso, pues obviamente el paciente puede permanecer así, pero lo más común es que entre ese tiempo de periodo intercrítico se dé uno que otro ataque agudo de gota, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces van al consultorio, van a eso, porque suele en este caso aparecer cualquier ataque en cualquier momento, tal vez un desencadenante, como te dije, recuerda que una persona puede estar bien tratada, tomando sus medicamentos al día, pero si se expone a algo que lo predisponga a que haya un ataque agudo de gota, por ejemplo, ingirió alcohol o alguna, en este caso, comida alta en purinas, mariscos, entonces se puede desencadenar un ataque agudo de gota, que obviamente se manifiesta con mucho dolor. Y ya la última etapa, en la cual no todo desarrolla, ojo ahí, porque muchos suelen confundirse, pensar que todos los pacientes van a desarrollar, en la etapa ya de gota crónica con formación de tofos, o denominada también gota tofacia crónica. Como te dije, no todos van a desarrollar ese tipo ya de gotas, caso con tofos, como vimos en la primera imagen, ¿no está? Estos son tofos, por ejemplo, esto de acá, pero no todos lo van a desarrollar, ¿sí? Importante eso. Y como te dije, no todos los pacientes con artritis todos se caso va a desarrollarlo, solamente algunos. Y bueno, importante también es que considere la afectación del riñón. Te preguntarás, ¿pero cómo afectará la gota? Pues a la parte renal. Ya hemos visto la parte de articulaciones, pero ¿cómo es la parte renal? Pues la parte renal dice que aumenta el riesgo de cálculos renales, ya de nefrolitiasis. Vamos a ver qué es nefrolitiasis, pues puede ser variable su aparición. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede aparecer antes o después del primer ataque de artritis gotosa. No necesariamente tiene que aparecer después, en caso del primer ataque de gota, ¿sí? Pues incluso antes puede manifestarse los cálculos renales ya en una persona que tenga esa enfermedad. Como te dije, también existe este caso de la etapa en la cual es asintomática, la cual se dice, no se asocia por ninguna manifestación clínica. Y vamos a ver que con el paciente, por ejemplo, tiene hiperuricemia, o sea, los niveles de ácido úrico están elevados,
no se suele iniciar tratamiento farmacológico, ¿ya? Algo muy importante que eso menciona. Solamente es tratamiento farmacológico cuando ya determinó, se diagnosticó que el paciente ya está con gotas, ¿sí? Pero cuando ves en el caso que el nivel ácido úrico está elevado, pero aún no supera los 7 miligramos por decilitro, luego que está 6,6, ¿no? Caso que es una cifra ya poco elevada, 6,7. Entonces, se recomienda pues hacer todo un plan, en este caso de estilo de vida, ¿no? Educar al paciente a seguir ciertas pautas con el fin de pues bajar sus niveles elevados, ¿no? Pero ya si tiene gota, obviamente si necesitamos tratamiento farmacológico, pero si solamente tiene hiperuricemia, pero aún no gota, aún en este caso todavía no lo presenta, pues simplemente es el cambiar el estilo de vida y nos indica tratamiento como menciona acá. Se le pregunta eso también en exámenes, así que no te olvides de eso, por favor. Y como dice, en caso de aparecer manifestaciones, pues lo hace en este caso tras años de hipoglicemia. Ya es común en este caso, como te dije, que un paciente, por ejemplo, tenga niveles de ácido úrico elevados, que no haga ningún síntoma. Sin embargo, si se detecta a tiempo que sus niveles de ácido úrico están elevadísimos, pues cambiar su estilo de vida baje, ¿no? De lo contrario, si es que este paciente pues o no detecta temprano o simplemente no hace caso, pues no a lo que se indica, pues esa hiperuricemia, pasan unos años muy probablemente evolucione ya a gota. En ese caso se empiece a manifestar ya clínicamente porque ya pasó a ser como tal la enfermedad. Bueno, en caso de que tengamos la enfermedad, te preguntarás cómo afecta, qué articulaciones o a cuántas. Tradicionalmente la gota empieza a afectar a una articulación. Ya POS se denomina que es una monoartritis aguda de repetición. Como te dije, afecta también a estructuras como las bursas, a este afecta también a la parte de tendón. Como te dije, pues la gota es muy clínica, muy, en este caso, notoria. Los episodios de gota aguda, los signos son muy intensos, ¿ya? Se ve este caso tumefacción, tocas, por ejemplo, esta parte de acá, seguramente estará caliente, está eritematosa y el paciente dirá que le duele demasiado, ¿ya? Incluso se ha visto que también se asocia con febrícula. Los pacientes que tienen también tienen este caso muchas veces este periodo de fiebre y bueno, felizmente esta duración del cuadro pues es de menos de algunos días, puede ser de 3 a 4 días, y pues puede ese caso pasar, remitir sin tratamiento, ¿ya? Sin embargo, pues, como siempre me dicen excepciones, hay algunas veces en las cuales el ataque de gota no es monoarticular, sino que más bien es poliarticular. Y pues de esta manera, pues no solamente afectará a esta articulación como tal del pie, sino que puede hacer a cualquier articulación, pero las más comunes son las periféricas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con periféricas? Se hace referencia a las que son de extremidades inferiores, ¿ya? Y lo más frecuente, como te dije, es acá a nivel del pie, que sería la primera articulación metatarso-falángica, ¿ya? Lo que se denomina como podagra. Te preguntarás, si acaso, cuál es la segunda articulación afectada. Sería la rodilla, y te preguntarás cuál es la tercera, sería el tobillo, si en este caso va por orden de frecuencia. Según este caso, las articulaciones que son predilectas en afectar por la gota, ¿ya? Recuerda primera, la membrana metatarsofalágica, segunda, la rodilla y tercero sería el tobillo. Así que no te debes olvidar de eso. Entonces, antes de pasar sin diapositiva, vamos a resaltar los puntos más importantes. Hemos dicho que la clínica, no te voy a olvidar, es inflamación, en este caso muy notoria, muy intensa. Hay tumefacción, hay eritema, hay este dolor. Como te mencioné, suele ser monoarticular, ¿ok? Pero habrá también unos casos en los que es poliarticular y puede afectar cualquier articulación. La articulación más afectada, ¿cuál es? La primera metatarso-falángica, y la segunda, ¿cuál es? La rodilla, la tercera, el tobillo, ¿ya? Como te mencioné también hasta ahora, por ejemplo, una enfermedad que era genética que causaba gota, ¿te acuerdas cuál era? Era el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Y recuerda que también existían fármacos que eran hiperuricemiantes. ¿Recuerdas cuál era el más importante? El fármaco, en este caso, que causaba, el más frecuente asociado a hiperuricemia, eran los diuréticos, ¿no? Y otro fármaco, por ejemplo, que también era asociado a hiperuricemia, ese sería y que se utiliza en tratamiento en personas con trasplante renal, es a la ciclosporina, ¿no? Los inmunosupresores, como te dices también, en este caso, también suele en este caso causar hiperuricemia.
Bueno, entonces hasta acá está todo claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en este caso nos muestra unas imágenes acerca de, bueno, sí, parte de tofos, con algunas desarrollos del pabellón auricular. Ya te mencioné en este caso que desencadenantes de la gota, de una crisis gotosa, de la gota aguda, de un ataque de gota agudo, son cambios de pH, cambios de temperatura, por ese caso que si está expuesto al frío, puede ser que desarrolle, este caso, un cuadro gotoso, ¿ya? Por ejemplo, también los cambios del ácido úrico, nivel de ácido úrico, ¿ok? Precisamente por eso es que cuando el paciente está tomando, no sé, alopurinol, ¿ya? Que es un fármaco hipouricemiante, no hiperuricemiante, nos ayuda en este caso a tratar la gota. eh, y si le da, por ejemplo, un ataque de gota agudo en ese transcurso que está tomando, pues se recomienda pues no suspender el fármaco, ¿ok? Tú más bien, pensarás, no, mejor hay que dejarlo, ¿no? O mejor dicho, hay que aumentar la dosis y tampoco no se debe hacer nada, ni aumentar, ni disminuir, ni nada, simplemente se debe dejar ahí. Recuerda que también si un paciente, por ejemplo, tiene un ataque de gota agudo, entonces tú pensarías, hay que darle ese caso alopurinol, ¿no? Para que baje el nivel de ácido úrico, pues se ha demostrado que no se debe hacer eso. Recuerda que en un ataque agudo de gota no debes de dar nada, ningún fármaco que este caso interfiera o pueda tanto subir como bajar el nivel de ácido úrico, ¿ya? Aunque parezca pues algo como que paradójico, contradictorio, no se da, porque se ha visto de caso que aumentan más la precipitación de cristales. Simplemente se deja tratamiento ahí y si tiene un ataque de gota agudo no se le da luprinol, sino se le puede dar colchicina o algún AINE. Aquí se ve este caso tojos, aquí se ve también el caso de la mano, así que pasamos. Como se estaba mencionando, ahora sí podemos a pasar, creo yo, a una de las partes más importantes, acerca de los encadenantes. Bueno, los desencadenantes está, como te dije, ciertas situaciones que van a hacer este caso que los depósitos de ácido úrico aumenten. Entre ellos está traumatismos, está también las infecciones, está presente también cuando el paciente, por ejemplo, se hospitaliza, la cirugía también se ha visto que puede desencadenar un ataque agudo de gota. También está presente otros factores como son el ayuno, dice que también la pérdida de peso es otro desencadenante, imagínate, para este desencadenar un ataque agudo de gota, ¿ya? De las comidas copiosas, especialmente las que están ricas en purinas, el alcohol, o sea, y medicamentos como diuréticos, o sea, todos estos factores, por obvias razones, lo que es lo que debe de evitar un paciente con gota, ¿ya? Por ejemplo, evitarse, bueno, obviamente la pérdida de peso sí es buena, ¿no? Pero simplemente considerar que tal vez un ataque agudo que tenga se deba a eso, pues no, en este caso sí evitar el alcohol, evitar diuréticos, porque, como te mencionándote, pues no pueden tomar nada de esto pacientes con gota, ya que eso agravaría su condición. Como te has dado cuenta, pues estos son, bueno, también los cambios, como dice acá, bruscos en la uricemia, tanto ascensos como descensos, ¿o sí? En este caso, por ejemplo, cuando el paciente con gota suele iniciar tratamiento, ¿ya? Con fármacos que modifican la uricemia, por ejemplo, ya se diagnosticó, imagínate que diagnosticaste a un paciente mm, y pues le dices, por ejemplo, el purinol, ¿no? Supongamos que o está tomando el purinol. Pues al momento de tratar de bajar o cambiar su nivel de ácido úrico, pues puede precipitar, como te dije, una crisis aguda, ¿ya? Entonces, por eso es habitual que se produzca durante el tratamiento, como parte del fármaco, pues alguno que otro ataque. Y bueno, tras el primer ataque de gota, lo habitual es que se produzca alguno otro después. Normalmente es alrededor de un año, sin embargo, también el tiempo puede variar, ¿no? Depende de cómo está el cuidado del paciente, obviamente también influye en la recurrencia. Y vamos a ver que también existen algunos casos en los cuales solamente hay un único episodio de gota, sin embargo, este es rarísimo y pues no está tan, ni siquiera tan este caso estudiado, así que lo más frecuente es que pues la gota se presente, como te dije, cada cierto tiempo, ¿no? Un ataque de gota agudo. La enfermedad la tiene como tal, pero el ataque de gota agudos es, por ejemplo, algún mes, vuelve a recurrir en otros meses, después al año y así. Como te dije, todo dependerá de que si el paciente se exponga a aquellos factores que lo pueden empeorar, entonces de esa manera, pues obviamente tendrá una presentación mucho más rápida de recurrencias.
Como ya te mencioné, existe otro término que es la gota intercrítica, en la cual es un periodo sintomático entre episodios de artritis gotosa aguda. Vamos a ver que en algunas ocasiones con el tiempo, años y el tratamiento se puede desarrollar una gota tofacia, ¿ya? Por eso es importante que el paciente siga tratamiento, porque si no lo sigue, pues empieza a formarse ya esos tofos, que son esas, como dices tú, esos bultos no notorios, y ya pues esto ya sería la etapa ya crónica. Los tofos, como dice acá, son granulomas, ¿ya? Posiblemente en este caso van a formarse alrededor de crestas del broto monosódico y ya se va a comportar con enfermedad de depósito y es poco inflamatoria, aunque estos tofos no duelen, ¿ya? Es importante también eso, muchos piensan que duele, pero no, no duele esos tofos. Y bueno, como dice acá, el depósito, o sea, el tofo, como tal, ese granuloma no es doloroso, tiene gran capacidad erosiva, eso sí, a los huesos afectados y sobre lesiones más características en la primera articulación metatarsofalágica, o sea, ¿dónde? En la podagra, ¿no? Así acá. Primera articulación metatarsofalágica. También está en manos, por eso que lo vimos aquí en la primera imagen, o sea, manos. Y también está en parte del codo, también en este caso está en la parte del pabellón auricular y dorso de las manos. Aquí, por ejemplo, ¿no? El pabellón auricular son tofos, mira, ¿te das cuenta? Entonces, estos ya son la parte crónica y como te dije, no todos lo van a presentar. Normalmente son personas que tienen gota, que no han seguido un tratamiento adecuado. Estas personas son las que suelen presentar pues ya esta etapa. Y bueno, a nivel radiológico, si tú en este caso lo observas, se va a apreciar que la gota se ve como una erosión ósea. Como te dije, estos tienen gran capacidad de hacer erosiones a los huesos. Este caso es de tipo interarticular, periarticular o pues a distancia de articulación. Y vamos a ver que esas erosiones son de tipo es forma redonda, tienen un borde bien definido, acabocados, están también rodeados de borde esclerótico. Bueno, esto no creo que te vean como tal, sean tan estrictos en preguntarte cómo es la radiología, pero por si acaso. Y de acá vamos a tratar los puntos más importantes, la clínica. Recuerda que es importante que te aprendas aquellos desencadenantes. Ya te dije que son infección, hospitalización, cirugía, ayuno, pérdida de peso, fármacos que aumentan el nivel de ácido úrico, como el lopurinol incluso. Por eso que es frecuente que el paciente con celestin se trata de gota, al tomar medicamentos como el alopurinol, puede ser que se desencadene uno que otro ataque agudo de gota, ¿no? Importante también que sepa la recurrencia, es después de un año o usualmente. Importante que también sepas cómo se llama ese periodo asintomático, se llama gota intercrítica. Y recuerda también los tofos, que lo que son, y recuerda que no todos lo desarrollan. Y también, muy importante, que no te debes olvidar, acerca de sus lesiones más frecuentes, ¿no? Muy común en codo, en pabellón auricular, entonces en las manos, donde se ponga también muchas veces al frío. Bueno, ahora sí, si ha quedado hasta acá todo claro, vamos a pasar a la siguiente parte, que son las manifestaciones urológicas, ¿sí, chicos? Y en este caso, como les dije, afectaba la parte del riñón con la formación de cálculos. Entonces preguntarás cómo, bueno, afecta. Entonces vamos a tener acá dos manifestaciones, nefrolitiasis y nefropatía por urato. No te van a preguntar tanto exactamente, vas a querer que sepas qué cosa ha sido cálculo, pero por si acaso vamos a explicarlo más. La nefrolitiasis en este caso, obviamente tiene que ver con los niveles de ácido úrico elevados. Vamos a ver que esta nefrolitiasis, como te dije, muchas veces se manifiesta ya sea al año, después, o mejor dicho, antes o después de la aparición del primer ataque agudo de gota, ¿ya? Como dice acá, solo una aparición es constante, puede variar. Segundo, sería nefropatía por urato, la cual es nefropatía intersticial causada por depósito de este material, la cual no es muy común, solamente se produce cuando la etapa, bueno, la enfermedad está muy avanzada, típicamente como dice acá en gota atofasia crónica, y eso sería todo con respecto a estas manifestaciones urológicas. Y bueno, es sí, la progresión o restauración es muy lenta y muchas veces pues al inicio no se manifiesta con síntomas, dice acá, pero ya obviamente clínicamente ya se vería con proteinuria, hipertensión, insuficiencia renal crónica con años de evolución. Es decir, que tengo en cuenta acá que la gota tiene en este caso puede tener un desenlace fatal con insuficiencia renal crónica, si en caso pues no se trata adecuadamente y puede generar daños al riñón, ¿no? Mediante la nefropatía por urato. Aquí se ve una imagen, se ve un tofo en el dedo, es un caso de gotatofasia crónica, y bueno, acá la formación de cálculos. Así que, tratando los puntos más importantes, no te olvides de floritiasis por el hipócisis úrico, que puede variar respecto a su aparición, y nefropatía por urato, la cual es una nefropatía como tal, ya en este caso está dañado el riñón, y pues se va a manifestar clínicamente con proteinuria, consigue que el riñón está dañado, hipertensión, insuficiencia renal crónica, la cual pues ya nos indicaría un mal pronóstico acerca de este paciente que desarrolla esta enfermedad.
Y también hay nefropatía por ácido úrico y no por urato. También en ese caso se presenta, como se en situaciones de producción intensa y aguda de ácido úrico. Por ejemplo, citólisis por quimioterapia. Ahí puede ese caso desencadenarse, elevarse ácido úrico en sangre y desencadenarse. El urato, por ejemplo, se deposita en tubulitis colectores, entonces también produce insuficiencia renal, ¿no? Bueno, se diagnostica de forma precoz, solamente puede ser reversible como en cualquier enfermedad. Bien, ahora vamos a pasar con la parte del diagnóstico. Aunque en sí este tema es muy largo porque tiene en realidad varios, es que son varios enfermedades, varios enfermedades de depósitos, puede ser algo largo. Creo que hasta acá vamos a llegar hasta la parte de diagnóstico. Acabamos con parte de diagnóstico y continuamos creo con la segunda parte que me faltó subir de un anterior tema. Ok, entonces el diagnóstico, creo que me quedé, faltó la segunda parte, si no me equivoco, de nefropatía diabética. Creo que sí, así que termino esto y grabo la segunda parte del anterior tema. Y bueno, entonces vamos a pasar al diagnóstico, que esto es clave, no te vayas a olvidar, ¿sí? Porque sí suelen preguntar en exámenes, creo que es lo más importante de todo. El diagnóstico definitivo de la gota aguda, o en este caso tenemos que hacer mediante observar, en este caso los cristales, ¿ya? Se va a determinar aquí la birrefringencia, si negativo o positivo, ten en cuenta que es una forma de rayitas y pues dice que tiene forma de aguja, ¿ok? Ten en cuenta que eso se aspira, en este caso se demuestra en el líquido sinovial, se aspira, como en este caso se ortocentesis, y se ve que los cristales pues tienen forma de aguja y son refringencia negativa. Si te preguntan acerca del tipo de líquido sinovial acá, recuerda responder que es un líquido tipo inflamatorio. ¿Ya? Entonces, un líquido de tipo inflamatorio, es decir, que los leucocitos van en este caso entre 10.000 a 100.000. Si fuera, por ejemplo, un líquido de tipo mecánico, ya no sería entre 10.000 y 100.000, sino sería ese caso por debajo de 10.000. Pero eso lo veremos más adelante en otros temas. Tiene en este caso predominio de polimorfonucleares, ¿ok? Muy importante también eso de acá. Y bueno, los cristales de urato monosódico, ¿no? Son cristales de unos 20 milímetros, pero no importa mucho el tamaño, más que pues, la forma y la birrefringencia. Aquí está el diagnóstico diferencial, son en este caso distintas enfermedades que vamos a ver. Depósito por oxalato de calcio, depósito por pirofosfato cálcico, que ese caso es diferente a este, aquí es oxalato que es pirofosfato, esta es la pseudogota, y pues depósito por hidroxiapatita, y aquí el urato monosódico es lo mismo la gota, ¿no? Son muchas enfermedades cuando tú me estás dando cuenta. Aquí está, por ejemplo, la diferencia, no te olvides esto, por favor. Muy importante que sepas diferencias de cada uno, ¿ya? Se deben preguntar mucho y en casos clínicos, por ejemplo, te preguntan qué tipo de depósito es, así que está acá varias características para que tú te lo vayas aprendiendo acerca de la forma de que es una aguja, la emergencia de este caso es negativa, y con sinovial tipo inflamatorio, acá también inflamatorio, que sin embargo es mecánico, radiología, eso no mucho, excepto acá con lo que no sé si es muy importante. La ocasión más frecuente, como te estoy mencionando, es a nivel de primera metatarsofalágica en la podagra, diagnóstico mediante luz polarizada, y la edad más frecuente en aparecer ese caso es en varones de 50 años, ¿no? En cambio acá, pirfato clásico y es más para ancianos. Y como te dije, clínicas muchas veces la gota aguda, que es el caso sintomático algunas veces. Y bueno, aún sigue mucho más. Vamos a llegar hasta nomás aquí esta primera parte y ya grabaremos la segunda en el siguiente video.